Y cuando estuvo a punto de echarlo, yo creo que el rey de Roma lo quiso echar para deshacer. ¿Sabe por qué lo querían deshacer a Juan? No porque Juan era un hombre muy sabio, muy inteligente, les daba por su lado. No, porque les predicaba la verdad. Así es. Les predicaba que se arrepintieran de sus pecados. Les predicaba que santificaran sus vidas. Les predicaba que dejaran de creer en la idolatría, en todos esos monos que tenían de farro, de hierro. Y les predicaba que Cristo había resucitado de entre los muertos y que subió a los cielos y que está sentado en su gloria y que va a venir y que se arrepientan para que... Por eso lo querían desaparecer a Juan. Por eso desaparecieron los discípulos. Y Juan dijo, no, pues échame. Wow. Yo no sé qué haría usted. Ya viendo el aceite hirviendo, haciendo burbujas. Un baño grande, grandote, donde lo tenían listo para aventarlo. No sé qué color sería el aceite, si negro, chapapote, o no sé. Pero dice que era aceite hirviendo. Hombres dispuestos a dar su vida por Cristo. Esos son los ungidos de Dios. Humildes. Unidos con Cristo. Predicando la sana doctrina, predicando el arrepentimiento. Estos hombres hicieron milagros en el nombre del Señor Jesucristo, hicieron milagros, maravillas, señales, prodigios, pero no se miraban los milagros, no se miraban los prodigios más que eso, no se miraban las señales, se miraba la humildad de ellos en Cristo, se miraba la mansedumbre de ellos en Cristo y se miraba la unidad de Cristo en ellos. Por eso no se querían juntar con ellos, porque los miraban diferentes. Estos a lo mejor hasta le decían, estos son brujos que andan sanando ahí. ¿Sí? Estos son hechiceros que andan haciendo ahí milagros. Si a Cristo se lo dijeron, que no nos lo digan a nosotros. Estos a lo mejor son sectas. No, hermano. Pero los apóstoles unidos los apóstoles, perseverando. Por eso decían, mirad que nadie me lo va a engañar. ¿Ustedes quieren ser ungidos míos?, le dijo el Señor. Sí, queremos ser ungidos tuyos, queremos que nos unjas con tu Espíritu Santo para predicar tu palabra, para hablarle al perdido, para hablarle al que está esclavizado, para hablarle al que está en tinieblas, para hablarle al que está practicando el adulterio, para hablarle al que está practicando el vicio de fornicación, el vicio de ¿cómo se llama? De alcohol, de cigarro, de marihuana, de cocaína, para predicarles a aquellos que están en contra del Señor, de que están perdidos, para aquellos que están violando tus mandamientos, Señor. Queremos ser, por eso uno es ungido de parte de Dios, para predicar la verdad. Hoy en día usted puede ir, muchos dicen ser ungidos del Señor y no le predican la verdad. Y están siendo engañados muchos, hermanos. Por eso el Señor, mira que nadie te va a engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido de Dios. Ya no le voy a mencionar la palabra Cristo, para que no vea que es Cristo el que se va a aparecer. Yo soy el ungido de Dios. Eso significa, en el griego significa ungido, Cristo, el Mesías. Pero nosotros sabemos que Cristo va a venir en las nubes, así como se fue, los que conocemos la palabra, ¿verdad? Y los apóstoles, hermano, permanecieron en su doctrina. ¿De quién? De Cristo. Y es por eso que el Señor manda la unidad en la iglesia y la humildad para seguir adelante. Y ellos los mandó. Vemos la unidad y la humildad de los apóstoles, ¿verdad? Cómo ellos predicaron, cómo ellos fueron enviados, cómo ellos llevaron a cabo el mensaje de Dios. Hay muchas almas afuera que están perdiendo ahorita. En la semana pasada estuvimos aquí, llegaron mis hermanos de allá, ¿cómo se llama? De Atlanta, San Antonio, los que estuvimos, me invitaron a su casa, hermanos. Ahí estuvimos conviviendo un rato y estuvimos en una unidad, hermano, tan preciosa y tan hermosa. Es más, no se supo de qué estábamos hablando, pero estábamos unidos. Estábamos risa y risa, estábamos contentos. Y eso no le gusta al enemigo. Que usted esté feliz no le gusta. Que usted predique la palabra del Señor, la verdad, menos. Que predique mentira, sí, pero que predique verdad no le gusta. Amén. No le gusta. ¿Por qué? Porque sabe que a través de la palabra el Espíritu Santo va a tocar a las personas y se las vamos a arrebatar para Cristo. ¿Verdad?
Entonces, donde está la unidad, el amor, está la comprensión, está la misma visión, está el mismo sentir, ¿verdad? Y los apóstoles tenían eso, todos lo tenían en común los apóstoles. Los apóstoles, y Jesucristo les enseñó, el maestro, óigame, dígame una palabra, a ver si usted no estoy saliéndome el tema. ¿Jesucristo fue maestro aquí o fue apóstol? Maestro. ¿Jesucristo fue aquí profeta o fue maestro? Maestro. ¿Jesucristo que fue evangelista o fue maestro? Maestro. ¿Fue pastor o fue maestro? ¿Qué le decían los discípulos? La Biblia no me menciona que dice, oh, apóstol, ¿cómo estás? Ven, apóstol, hazte para acá. No me menciona la Biblia. Maestro. Entonces, para mí, para usted y para Cristo, el maestro es más que un apostolado. Es más que un evangelista, es más que un pastor también. Porque el maestro es el que enseña. Y es el que hace las 5 funciones, él las hizo. Él es el que deja todo. Como le decían, rabí, maestro. Pero a uno decía, oh, porque soy el maestro, híncate. ¿Verdad que no le decía eso? Ahora, cuando se hincaban ante él, él sabía que estaban adorando a Dios, porque Dios, Amén. ante Dios no vamos a hincar. Amén. A unos apóstoles, el apóstol Pedro aprendió de él. El apóstol Pablo aprendió de él. Los 12 apóstoles aprendieron de él, ¿verdad? Y mantuvieron la humildad y mantuvieron la unidad. Hechos capítulo 2. La iglesia de Cristo, hermano, debe de crecer en humildad, en mansedumbre, en unidad, en amor, para que vean allá afuera que todos somos uno solo. Usted y yo somos uno. Nos allegamos a la visión del Señor, de esta obra, de esta iglesia, de que usted va a trabajar en la casa del Señor. Ahora, pero el que no quiere que trabaje, ya sabemos quién es. Y él nos puede llegar a confundir y nos puede llegar a engañar, como quiso engañar a los apóstoles también. Hechos capítulo 2. Mire cómo estaban en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Esta palabra dice que los que estaban ahí estaban pensando una misma cosa. No estaban criticando, ni estaban hablando, ni estaban... Los que criticaron fueron sacados de esa área porque habían muchos. Pero quedaron 120. Y los 120 estaban en un mismo sentir. Estaban unidos, los 120 ahí. María también, la madre de Jesús, ¿verdad? María Magdalena, todos los que estaban ahí, mujeres y hombres, estaban unidos. Y cuando estaban unidos, miren lo que dice el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Pero ahí estaban ellos unidos. ¿Usted cree que el enemigo no estaba acechando para deshacer esa unión? Sí estaba acechando el enemigo. En el Hechos 2:43 vamos a ver la unidad de los apóstoles. La palabra, le decía que ahorita la palabra apóstol viene del vocablo griego apóstolos también, que se deriva del verbo apostelo, que significa enviar o enviado. Por lo tanto significa literal de la palabra apóstol es enviado, emisario, mensajero, embajador. También esa palabra se le aplica al cartero en aquel entonces, cartero, no líder, cartero, enviado. Wow, miren el lugar que le dio Cristo a los apóstoles. No se lo dio de maestros, se lo dio a apóstoles. Y ellos estaban bien contentos por recibir ese, ¿cómo se dice? O ese título de apóstol. Voy a ser enviado. Voy a ser mensajero de Cristo. Voy a ser un cartero del Señor. Voy a llevar la correspondencia de Cristo allá. Y en aquel entonces, hermano, cuando mandaban los reyes también, viendo las películas que usted ve de como José, de Moisés, de Josué, miré una película que ya mandan ahí a un hombre, el rey
el rey de Egipto, no, el rey de, sí, de Egipto, no, el rey de Jericó lo manda al rey de Ai, lo manda a que le dé un mensaje, porque le tenían miedo al pueblo de Dios. No me estoy saliendo del tema. Los apóstoles eran enviados. Este hombre era un mensajero del rey y le daba la carta y estaban en guerra. Y el rey, y este hombre le decía, oiga, pero están en guerra, no le hace, pues tú eres mi mensajero, ¿no? Sí, güey. O sea, tú vas a dar mi vida por mí, ¿verdad? Sí, güey. Bueno, y allá va que. Entre la guerra, si llegaba y le daba la carta, ya la había librado. Ese era un mensajero. Era uno que mandaba la correspondencia al rey, porque el rey no podía salir, el rey tenía que mandar. ¿Quién es el que da las órdenes a la iglesia? El rey Jesús. Ahora, ya la libró de aquí para allá. Falta el regreso de allá para acá. Y miraba el rey la carta y otra vez le escribió a otro rey y le mandaba. Y allá va que tenía que regresar a traerle el mensaje. Y si no, entre la guerra ahí podía morir. Pero él moría siendo fiel a su rey. Nosotros tenemos que morir siendo fieles a nuestro rey. Si es que Cristo todavía no viene a levantar la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese título se lo dio a sus discípulos. Y ellos estaban tan contentos de ser mensajeros del rey. Oiga, mensajeros. Prevalecía la unidad, prevalecía la humildad, prevalecía la mansedumbre en ellos. Y ellos tan contentos que estaban con Cristo, que dijeron ahí, antes de irse, usted conoce un pasaje que dice, bueno, se peleaban por ser el líder, ¿verdad? Y dijo, ¿quién quiere ser líder? Yo, bueno, si tú quieres ser líder, tú tienes que servir al menor. No te van a servir a ti, papacito. No, tú vas a servir. Hoy en día está al revés. Esos son los falsos ungidos. Eso es lo que dice el Señor. Antes de que yo venga, a muchos me los van a engañar, me los van a sacar de mi reino. Pero, miren que no me los vayan a engañar a ustedes. Entonces, eso nos lo deja escrito a nuestro presente hoy en día. Los apóstoles tan contentos que estaban por predicarla. Hermanos, ellos estaban contentísimos por predicar la palabra del Señor. Había una unidad en los apóstoles, pero hermosa y preciosa. Que a lo mejor tenían algunas discusiones o algo, pero llegaban a un acuerdo. Y se levantaba Pedro y decía, acuérdate lo que nos dejó escrito el maestro a todos. Vamos a seguir predicando el evangelio del reino. Vamos a llevar el evangelio del reino. Esa era la vida de los primeros cristianos. Hechos 2:43. Sí, está conmigo lo que es el apóstol. ¿Sí? Apóstol no es ser un líder. Es un enviado. Un mensajero. Un cartero. ¿Sí? En aquel entonces lo usaban mucho aquellos, los romanos, ¿verdad? 2:43 le dije, ¿va? Miren el celo que tenían ellos por Cristo y el celo que antes del 43, quiero que vayamos al 14. El amor y la pasión que tenían por predicar a Cristo. Una pregunta, ¿los apóstoles vieron a Cristo aquí en la tierra? Sí. Y es verdad que sí lo vieron. ¿Anduvieron con Cristo? Sí. ¿Anduvieron con el Maestro, con el Mesías? Amén. ¿Quién los llamó a ellos ser discípulos? Cristo. Cristo los llamó. Cristo. Amén. ¿Quién los llamó a ser ungidos? Cristo los llamó a ser ungidos. ¿Quién los llamó a ser apóstoles? Cristo los llamó, ¿verdad? Estuvieron con Cristo por aquí. Ahora, la pregunta es, ¿Cristo los escogió a ellos personalmente? Sí. Los escogió personalmente. Otra pregunta, ¿ellos vieron a Cristo resucitado? Sí, también. Lo vieron resucitado también. Nosotros no lo hemos visto, pero hemos creído en lo que el apóstol le dice, y a lo que su palabra dice, que Cristo resucitó de los muertos, ¿verdad que sí? Pero ellos lo vieron. El versículo que le dije 14, entonces Pedro poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les va a ser notorio. Abran sus oídos, por favor, que no se queden tapados, ni que les entre por un lado, ni que les salga por la otra. Les dijo Pedro, abran sus oídos.
Porque estos no están borrachos, no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora novena del día. La hora tercera, perdón. La hora tercera eran las 9 de la mañana para que estos estén tomando. Abran su espíritu, su entendimiento, por favor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y se empieza a dar palabra, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos verán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, hombres y mujeres, no hay excepción de personas para Dios. Hombres y mujeres en aquellos días, voy a derramar mi espíritu y van a hablar mi palabra que está escrita, las buenas nuevas, la palabra de salvación, la palabra de perdón, la palabra de arrepentimiento, la palabra de amor, la palabra de unidad, la palabra de fe, la palabra de poder, la palabra de que yo vengo a levantar a mi iglesia, la palabra de que yo soy el Hijo de Dios, la palabra que de fuera de mí no hay quien salve, la palabra que yo soy el que soy, el que era y el que es y el que ha de venir. No es una nueva revelación, les digo. Es la revelación que ya está escrita. Ah, caray, ¿cómo que está escrita? En Joel 2:28 está escrita. Y el apóstol Pedro empezó a predicar la palabra. Y Pedro no le dijo, hey, van a ser prosperados ustedes en todo. No le dijo, hey, va a haber bendición para todos. No, mire lo que le dice el 37. Después de que les dio la palabra y les habló de Cristo, que lo mataron, lo crucificaron, lo colgaron en un madero, hicieron con él lo que quisieron, se rieron de él, se burlaron de él, blasfemaron de él, lo latillaron a él, le pusieron la corona de espinas a él, le quitaron sus ropas a él, lo escupían, lo escupieron en la cara a Jesús también. Hermano, mire lo que dice Pedro. Pedro estaba defendiendo al Rey de Reyes y dando su vida ahí, porque no sabía si en ese momento a Pedro lo podían haber matado. Porque le estaba hablando a árabes, a cretenses, a romanos, a muchos de los que estaban ahí, aleluya. Pero dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros, ¿qué? Crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Mesías. Al oír esto, el Espíritu Santo, ¡pum!, los toca y dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ahora sí los llaman hermanos, entran a la unidad de la hermandad. ¿Con quién? Con los apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? O sea que ellos estaban perdidos. Mire lo que les dice el apóstol Pedro. Pedro le dijo, arrepentidos. Hoy en día ya no se oye esa palabra de arrepentimiento en las iglesias, y mucho mayor en las grandes iglesias o en las mega iglesias. Porque le han cambiado, le han quitado la palabra. Arrepentidos, le dijo Pedro. Pero le pudo haber dicho otra cosa. Pero lo aprendieron del maestro y vieron, y Pedro tuvo que arrepentir. Pedro era esto, fue. Ahora llegó a ser diferente a otra persona. Los que están viendo esta transmisión. Arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes, cada uno de vosotros, en el nombre del que mataron de Jesucristo, para perdón de pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré ¿a dónde? A la salvación, ¿verdad? Amén. Y nosotros ya hemos sido llamados a la salvación, ¿verdad? Dice, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, les aconsejaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Fíjese lo que le decía un hombre llamado apóstol de parte de Cristo. Sean salvos de esta perversa. ¿Usted cree que hoy en día no estamos en un mundo tan perverso y malvado? Estamos, los que están viendo esta transmisión, que la envidia abunda por todas partes. La envidia abunda por todas partes, el celo abunda, la arrogancia, la mentira, el engaño abunda, la idolatría, el adulterio, la fornicación, está abundando más, el homosexualismo, el lesbianismo, todo está abundando más. Se está viendo más abundante todo lo malo, todo lo perverso, todo lo malvado. Si en ese momento había maldad, ahora hay mucho más maldad. No nada más en los adultos, en los niños también.
Por eso el apóstol Pedro le dijo, les testificaba y les exhortaba, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, lo reconocieron. No porque Pedro los haya convencido, sino porque el Espíritu Santo los convenció, el Espíritu Santo que estaba en Pedro. Amén. ¿Verdad? Y dice, y perseveraban, dice, y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. Y yo creo de estas 3,000 personas, sirvieron a Cristo también estas 3,000 personas. Porque lo hicieron de corazón. Amén. Se arrepintieron ahí en ese momento. Se les vino la culpabilidad de haber crucificado a Cristo. Y ellos recibieron a Jesús y lo reconocieron como Rey de Reyes, y lo recibieron como Señor de Señores, y lo recibieron como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, y lo llegaron a reconocer. Como hoy en día muchas personas no saben si en realidad Cristo es el Hijo de Dios, o fue un profeta, o fue un hombre, esto y otro, aquí y allá, ¿verdad? Porque no conocen la palabra del Señor, y están siendo engañados. El 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión. ¿Quién le dio la doctrina a los apóstoles? ¿Yo se la di? Jesucristo. Jesucristo se la dio. Ningún hombre le dio la doctrina a los apóstoles, sino fue Jesús por parte de Dios. Y esa doctrina viene de lo alto, viene de Dios, viene del Todopoderoso. No doctrina de hombre, hoy en día hay muchas doctrinas de hombre. No, la doctrina de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. ¿Sí? ¿Dónde perseveraban? Dice la doctrina de los apóstoles. En la comunión con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en dónde? En las oraciones. Hay pastores que te dicen que no ores, que no es necesario que ores. Hay pastores que te dicen que no leas la palabra, que no es necesario que la leas ni que la aprendas. Engaño del diablo, hermano. Ahora mire el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero ellos, hermanos, no andaban en crecimiento, no andaban engreídos, no traían guarura, no traían ahí escuderos, no traían gente que lo cuidaba, hermano. Andaban de 2 en 2, Cristo los mandó de 2 en 2, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor, que vayan y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Ahora dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban que juntos y tenían en común que todas las cosas, ¿ve? Estaba la unidad de los apóstoles, la unidad de Cristo en el Padre, se las deja a los apóstoles, la humildad también, y ellos la toman, la agarran, la atesoran y la comparten con aquellos que vienen a ser también del cuerpo de Cristo. Y vendían sus propiedades, bueno, tenían riqueza, nosotros no tenemos riqueza, ¿verdad?, para venderlas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. O sea que entre ellos ya no había ningún necesitado. Hoy en día vemos muchos necesitados, ¿verdad? Y principalmente, espiritualmente, que no tenemos el amor de Cristo. Ahora el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si esto me lo enseña la Biblia a mí, yo no le voy a argumentar a los apóstoles. Porque si le argumento algo, estoy adulterando la palabra. Si esto me dice a mí, por medio del Espíritu Santo, porque la palabra fue escrita por medio del Espíritu Santo a los hombres, dada la palabra, que ellos comían juntos con sencillez y alegría de corazón, entonces no había ninguno que se levantaba en contra de ellos. Y yo creo que los que se levantaban, el Señor los sacaba. Pero no había ni uno, aquí me enseña la palabra, que ellos comían, crecían. Mire, en la unidad está el poder de Dios. Por eso estaba el poder con ellos. Pues, vio la unidad de los apóstoles ahí. El versículo 47 dice, léalo conmigo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién lo añadía? Dios. Los que iban a ser salvos, en otras palabras, los que iban a estar escritos ya en el libro de la vida. No los del montón, los salvos, los escogidos. Él los añadió. Así como Él lo ha añadido a usted a esta casa. Y los que va a añadir más a esta casa. Amén. ¿Sí? Por eso nosotros, como dijo el Señor, tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender del Maestro. Ahora, hermano, voy a parar la palabra porque hay mucha palabra que dar, que enseñar. Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo no caminó con los discípulos
En el tiempo que Cristo caminó, pero caminó después de que se le apareció Jesús y se unió a ellos. Tuvieron algunas pláticas y hubo unos arreglos entre ellos y cada quien fue enviado a predicar donde el Señor lo había enviado a predicar. Efesios 4, 1 dice, ¿lo tiene, hermano? Habla acerca de la unidad del Espíritu. ¿Se fijan? Amén, amén. La iglesia debe estar en unidad del Espíritu también, pero del Espíritu Santo. Y está aquí con nosotros. Si el Espíritu Santo no está en las iglesias, hermano, en vano estamos haciendo el trabajo. Tiene que estar el Espíritu Santo ahí. Así es. Yo, pues, habla el apóstol Pablo, 3. preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad Mansedumbre. y mansedumbre. ¿Cómo lo aprendió Pablo eso? Con toda humildad, Mansedumbre. con toda humildad y mansedumbre. Los que están viendo, con toda humildad o mansedumbre. O habla la Biblia con todo enojo y con toda ira. No, humildad. ¿Qué dice? Con toda humildad y con mansedumbre. ¿De dónde lo aprendió el apóstol Pablo? De Cristo, por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso dice que con toda humildad y mansedumbre, dice, no peleándose, dice, sino soportándose con paciencia los unos a los otros En amor. en amor. ¿Te fijas? En amor. Solícitos en guardar otra vez la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, amén. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero ¿qué nos dice aquí el apóstol Pablo? La mansedumbre y la humildad y la unidad permanezca y el amor en Amén. vosotros. Sí, es, amén. Eso lo vimos en Mateo 11:29, que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis. Descanso. O sea que el apóstol Pablo también cuando viene a los pies de Cristo y mira a los discípulos, él mira esa unidad y mira ese amor y mira esa mansedumbre. Eso me enseña la Biblia. El enemigo quiere argumentar algo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Esto me enseña la Biblia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí está el poder. Los apóstoles caminaron en esa unidad, caminaron en esa unidad, en ese amor, en esa mansedumbre, porque fueron llamados por Cristo. Ellos sirvieron al Señor. Jesucristo mismo vino a servir. Acuérdense, hermano. Mateo 20:25. Voy a parar aquí, hermano. Mateo 20. Vayamos a Mateo 20, capítulo 20. La palabra de Dios dice que nunca va a regresar vacía, mi amado hermano. Siempre va a hacer su labor. Aleluya, amén. Aquellos que predicamos la sana doctrina, hermano, estamos haciendo la voluntad del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Y en nosotros los pastores se debe de ver la humildad, el amor, la mansedumbre, la templanza, la unidad, el perdón. Todo eso mora en Jesús. Todo eso mora en Cristo. Todo eso moraba en los apóstoles, en sus discípulos. Todo eso debe de morar en los pastores y todo eso debe de morar en la iglesia. Así es. ¿Sí? ¿Qué le dije en Mateo 20? Aleluya. Voy a parar aquí, hermano, Mateo 20, versículo 20. Hay una petición de Santiago y Juan. Miren lo que dice Jesús. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, una petición, ¿verdad? Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Ves? La madre siempre quiere lo mejor para los hijos, ¿verdad? Y los padres también. Entonces Jesús respondiendo le dijo, el 22, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber acaso el vaso que yo he de beber? ¿Y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos, Ellos le dijeron, podemos. Dice, ok. Él les dijo entonces, les dijo estas palabras, a la verdad, de mi vaso
beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, no contra Jesús. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Mire, antes de ser apóstoles. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Sí me entiende ahí? ¿Sí entiende la palabra? Se va a enseñorear aquel, el presidente, el rey, los líderes se van a enseñorear de los otros, ¿verdad? Los que tienen un mando, un rango. Mas entre ustedes, mire lo que dice el Señor. No será así. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué estoy haciendo yo para aquí con usted? Yo le estoy sirviendo. Y me estoy humillando ante Dios para servirle a usted. Un servidor de Dios con amor, ¿verdad? Y predicando lo que es la sana doctrina para que usted crezca y ejerza también el llamado de Dios. Amén. El versículo 27, y el que quiera ser el primero entre ustedes, entre vosotros, será vuestro siervo. Aleluya. El 28, como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Los que están viendo, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Como yo, como el Hijo del Hombre, no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Ve la humildad de Cristo. Por eso le dijo, no me los vayan a engañar el día de mañana. Porque van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y a muchos van a engañar y lo van a servir a Él. Ya no van a la casa de Dios a ver a Cristo, sino a ver al ungido. Wow. Hermano, he visto ya personas que se hincan delante de los hombres. Error. Error. Se hincan delante del hombre y todavía lo bendicen. O sea, lo están adorando al hombre, al ungido. Entre paréntesis, de Dios. Ese no es un ungido de Dios. Ese no es un ungido de Dios. Si usted mira eso, hermano, están siendo engañadas hoy en día mucha gente, ¿verdad? Y para parar aquí nada más, vamos a ver a Pedro en el capítulo de Hechos, capítulo 10. Vamos a ver la humildad de Pedro también y la unidad con Cristo para parar aquí, hermano. Hechos capítulo 10, versículo 24, ¿lo tiene, hermano? Miren, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los esperaba o los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, o sea, cuando entró la autoridad, ¿verdad? Pero cuando entró el ser humilde, cuando entró Pedro, cuando entró la humildad, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Y mire la reacción de la humildad de Pedro y la mansedumbre de Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Con estas palabras le dice, ante mí no te vas a humillar ni te vas a hincar, te vas a humillar ante el Dios Todopoderoso, ante el Cristo vivo, el Cristo de poder. Aunque yo haya sido elegido, ungido, yo no soy más que Cristo. O sea, vemos la unidad de los apóstoles en Cristo, vemos la humildad, vemos la mansedumbre, vemos el amor, vemos la pasión por Cristo, vemos que ellos siempre hicieron la voluntad de Cristo. Y siempre predicaron la verdad. Mi amado hermano, voy a parar ahí, tenemos que nosotros entender y ver que no nos vayan a engañar. Muchos ya están siendo engañados. Si tú ves este mensaje, sal de ahí. Porque si Cristo viene por la iglesia, te vas a quedar con aquellos que están siendo engañados. Por eso nosotros estamos llevando la sana doctrina de Jesús, predicando el arrebatamiento, el perdón, la unidad, el amor, ¿sí? Y seguir adelante en la fe que es en Cristo Jesús. Ponte de pie, hermano, en esta hora.